Alicia Jiménez, quien es abogada, laboralista y asociada principal del estudio de abogados Filipe Prieto Carrizosa Ferrero, de URIA. ¿No? Realmente siempre se me hace... Está bien. Te gusta. Alicia, sí, Alicia Delgado. Alicia Delgado, te había presentado como Alicia Jiménez, pero Alicia Delgado. Alicia Jiménez. Alicia Jiménez. Alicia. Okay. Está muy bien dicho el nombre del estudio. Le gusta decir a Mario Bryce el nombre del estudio. Me encanta, exacto, el nombre del estudio, ¿no? Pero tengo que primero empezar, obviamente, tú has participado bastante el año pasado con nosotros y quería desearte que este 2022 realmente sea un año de esperanza, un año de mejora y un año de éxitos, ¿no? Eso es lo más importante y es lo que esperamos todos realmente, ¿no? De corazón. Pero también hay un tema, Alicia, que es qué va a pasar con la clase trabajadora porque se ha ampliado el trabajo remoto hasta el 31 de diciembre del 2022. Esto se puede entender quizás para personas de cierta edad que, claro, ya no necesitan tanto ir hasta la oficina y de repente pueden hacer un trabajo virtual a veces que lo hacían antes en campo, ahora lo pueden hacer quizás desde la casa. Pero hay jóvenes, o sea, hay gente obviamente que, claro, se ha visto también afectado porque les han recortado sus sueldos, por ejemplo, y hay empresas que hasta ahora no reconocen el total del sueldo y se vienen supuestamente las clases presenciales y muchas de esas familias son padres de familia que tienen que pagar el colegio también a sus hijos. ¿Cómo es que se va a proyectar esta situación? Muchas gracias por la invitación, Mario, es un gusto nuevamente estar con ustedes, igualmente Diego, y te extiendo también mi saludo y los deseos de éxito y mucha salud, sobre todo en estos tiempos tan desafiantes, ¿no? Así es, tan complicado. Alicia, ¿cuál es la proyección? O sea, ¿cómo sería el panorama de aquí hasta diciembre del 2022 con nuevamente esta ampliación del trabajo remoto? ¿Qué tanto podría afectar quizás al trabajador, más que en cuanto a sus labores, al tema del salario? Claro que sí. A ver, el trabajo remoto fue una medida excepcional, ¿no? Para que las empresas, las organizaciones puedan atender esta coyuntura tan compleja, ¿no? Y permitan adaptarse con la mayor rapidez a la necesidad que se presentaba frente a una pandemia, ¿no? Que es mantener este distanciamiento entre las personas, ¿no? Y estos espacios de trabajo se vuelvan seguros. Entonces, ¿qué se ha hecho, no? Esta primera medida, ¿no? Se ha ido extendiendo en el tiempo y ahora, ¿no? A través de un decreto de urgencia que se ha publicado el 30 de diciembre, se ha extendido por 12 meses más, ¿no? ¿Y qué implica este trabajo remoto, no? Es una muy buena pregunta, como tú dices, de cara sobre todo a los trabajadores. Primero implica que son las empresas quienes definen si van a optar, ¿no? Por continuar en un esquema de trabajo remoto. El trabajo remoto no implica necesariamente una reducción. Esto responderá a la voluntad de las partes, a los acuerdos, a la realidad de cada empresa. Pero de por sí el trabajo remoto solamente es un cambio de espacio de trabajo, ¿no? Antes yo trabajaba, digamos, en una oficina y esa oficina la trasladé a mi domicilio, al lugar donde haya hecho o donde me sienta a trabajar con las herramientas que tenga, ¿no? Claro. Lo que se hizo justamente como una medida de emergencia es que no se obligue a las empresas a dar una cobertura de los gastos de conexión, claro, sino que en función a la realidad, ¿no? En función a lo que se tenía en ese momento, si el trabajador tenía, por ejemplo, la conectividad a internet, pero la empresa le proporcionaba una computadora, bueno, ese mecanismo funciona y perfecto, y continuamos el vínculo laboral, ¿no? Para no estar sujetos precisamente a esquemas de terminaciones, ¿no? De contratos de trabajo o de suspensiones perfectas, que son pues los escenarios más graves, ¿no? Lo menos deseable. Claro. Entonces hace una medida, digamos, de urgencia para adaptarse a esta situación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que una persona, por ejemplo, renuncia y está trabajando durante estos años de pandemia de manera remota y que ahora no está en esta situación? Bueno, si una persona renuncia, digamos, en el esquema de trabajo remoto, se le han debido respetar
todos los beneficios, todos los derechos que corresponden al contrato de trabajo, salvo aquellos que estén supeditados a la asistencia, ¿no? Por ejemplo, si a mí me otorgaban una alimentación, ¿no?, en el centro de trabajo, en la oficina, por ir, ¿no?, diariamente, entonces este beneficio sí se recortaba, pero todos los demás se han mantenido, ¿no? Entonces, si una persona renuncia, se le liquida, ¿no?, en función a los beneficios sociales truncos y pendientes que tenga en ese momento, y de esa forma cesa el vínculo, ¿no? Claro, ahora, el tema de la suspensión perfecta de labores también es otro tema que me preocupó bastante, ¿no? Porque hay muchas empresas que aún parece que hay mucha informalidad también nosotros tenemos en nuestro país y a veces no se cumple, ¿no? Entonces, obviamente muchos que se han quedado también en stand-by, en el aire. Sí, por supuesto. Y justamente creo que lo hemos conversado en anteriores oportunidades, ¿no? Realmente mantenerse al margen de la formalidad es lo que finalmente más afecta, ¿no?, al mercado laboral. Si es que una empresa se conduce, ¿no?, con rectitud, creo que eso es lo más beneficioso para los trabajadores. La suspensión perfecta se supone además, y así lo ha verificado el Ministerio de Trabajo, es una medida excepcional. No ha sido más bien una posibilidad abierta a cualquier empresa. Por el contrario, ¿no? Cada empresa que decidía irse a la suspensión perfecta tenía que pasar por un filtro, digamos, un filtro muy, muy selecto, ¿no? De una serie de requisitos previos antes de adoptar esta medida que era, dentro de todo, la más extrema, la más grave, la menos deseable, tanto para la empresa, porque deja de tener fuerza de trabajo, como para los trabajadores que dejan de percibir ingresos. Claro. Doctora, ahora, estoy ahí está, perfecto, no se ve negro. ¿Usted cuál cree que es lo malo de esta ampliación? O sea, ¿cuál es este vacío que las empresas pueden aprovecharse para que los trabajadores los vean perjudicados? ¿Cuál sería lo negativo? Mira, en primer término yo creo que ha sido una norma tardía, ¿no? Es decir, lo publicaron el 30 de diciembre, es decir, un día antes que se concluya el trabajo remoto, y eso la verdad es que limita mucho a la proyección, a la organización de actividades, ¿no? Muchas empresas ya estaban pensando en retornar, otras en migrar al teletrabajo, ¿no?, que es un esquema similar, pero que tiene mayores exigencias para las empresas. Y en ambos escenarios pues habían pros y contras para ambas partes, ¿no? Muchos trabajadores, y de hecho que esto no solamente se ve en el Perú, sino a nivel mundial, se resistían a retornar, ¿no? Pese a que una organización podía retornar, ¿no?, cumpliendo los aforos, validando que los trabajadores estén vacunados y otras medidas, volver, digamos, a una prestación presencial, que significa en muchas ciudades, ¿no?, y especialmente como Lima, en un traslado pues complicado, a veces pues los trabajadores están una hora o más tiempo en el transporte público, con evidentemente mayor exposición al virus, con una mayor restricción también de poder conciliar los tiempos con la familia, ¿no? Y justamente con muchas ausencias. Esto ha generado, de hecho, mucha resistencia. Hay muchos trabajadores, y bueno, siempre es un caso por caso, ¿no? Hay muchos trabajadores que dicen, no, yo prefiero trabajar en mi casa o trabajar a lo más en un sistema híbrido, ¿no? Claro. Es decir, ir algunos días, ¿no?, al trabajo y otros días estar en mi casa. Y justo que ahora los contagios están por todos lados, los congresistas, por estas fiestas navideñas, por Año Nuevo, creo que no suena descabellado tener un trabajo remoto en este momento y volver a tener este trabajo remoto que teníamos cuando empezamos la pandemia, ¿no, Mario? Sí, bueno, el tema es que también tenemos que ir evolucionando, ¿no? Un poco caminando, pero bueno, vamos a salir de esto, ¿no? La fe es lo último que se pierde definitivamente, y yo creo que vamos a poder, porque es muy importante también, Alicia, me parece a mí, que exista un ambiente laboral, ¿no? Que no nos volvamos también todos pues seres autómatas, ¿no? O sea, que tengamos que hacerlo todos nosotros realmente solos y no tener ninguna relación con nadie. O sea, eso es un poco también que acarrea problemas que no permiten desarrollar, exacto, desarrollar todo el potencial en un trabajo. A veces en casa no todos se concentran. Sí, efectivamente, este ha sido el gran reto, ¿no? Claro. Pasar de forma inmediata a un esquema para el cual no estábamos muy preparados, y aún así mantener la productividad. Sobre todo en aquellas organizaciones o sectores que lo han utilizado con
mayor concentración, ¿no? Como por ejemplo servicios. El sector de servicios es quien más ha utilizado este esquema porque era dentro de todo el que se adaptaba a su tipo de prestaciones, ¿no? hacia sus clientes. Pero, y otra cosa, no se descansa tanto, ¿ah? Porque claro, la gente dice trabajo remoto, pero en casa se trabaja más. Está con la cabeza ahí dando vueltas de que tengo que hacer esto. Es bien complicado. Es bien complicado. Sí, efectivamente. Y a raíz de eso es que también se emitió una norma que viene y una disposición que viene derivada de la jornada de trabajo, que es la desconexión digital, ¿no? Claro. Que era justamente darle un límite, ¿no?, a esa conectividad permanente, porque ya teniendo un celular, una computadora, parecía que ese tiempo de trabajo nunca termina, ¿no? Sí, pues. Los correos siguen llegando, las llamadas, ahora el WhatsApp, ¿no? Y uno trabaja pues sin jornadas real, ¿no? Exacto. Entonces hay una derivación de las obligaciones de jornada de trabajo en el entorno digital que le denominamos desconexión, ¿no? Quien trabaja sujeto a una jornada tiene que respetarse, ¿no?, ese tiempo de conectividad sujeto a esta jornada, y quienes no estén, ¿no?, a quienes no están sujetos a una jornada máxima, como algún trabajador o trabajadora de dirección o alguien que no esté sujeto a fiscalización, se le debe respetar por lo menos 12 horas, ¿no?, de apagar celulares, de no contestar correos, obvio, para el descanso. Y también sus vacaciones y todo, ¿no? Eso es importantísimo también el descanso. Alicia, ha sido muy amable. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Nuevamente. Y claro, obviamente hay que volverlo a repetir. Eres abogada laboralista, sociedad principal del estudio de abogado Filippi Pietro Carrizosa Ferrero de Anduria, ¿no? Así perfecto. Lo estás perfeccionando, Mario. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bueno. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Bueno, ahí está. ¿Te gusta el nombre? Me gusta mucho la manera práctica como explica Alicia, la doctora Delgado Jiménez, ¿no? Sí, Jiménez. Los temas laborales. Sí.